Se debería estar grabando, perfecto. Bien, entonces, un primer tema que surgió para charlar hoy era el de multiplicación entre racionales, potencias y raíces también, que fue lo que a Aileen más le costaba. Yo creo que es digno de mención y de repaso. Así que si nosotros teníamos, por ejemplo, vamos a hacer una pestaña para cada uno. Si nosotros tenemos, ejemplo, ¿no? Vamos a decir 2 tercios por 4. Aparece esto, ¿sí? Desligado de cualquier contexto. Es una operación que hay que resolver. Si quieren un cálculo combinado. No hay mucho que combinar acá, hay solo una operación. Pero, ¿cómo resolverían esto? Lo pueden hacer de varias formas. La primera que se les ocurre, ¿cuál sería? Multiplicando al 2 tercios por 4, pero no, yo nunca entiendo el orden. Eso es lo que me pasa, no entender el orden en el que debería eh, multiplicarlo, digamos. Claro, pero si yo dijera, por ejemplo, en vez de 2 tercios por 4, si yo dijera 4 por 5, Sí, ¿esto cuánto da? 20. Bueno, ¿y cómo supiste que da 20? Y multiplicándolo. 5 por 1, 5, o sea, haciendo 5 veces, podés sumar 5, 4 veces 5 Mmm, o 5 veces mmm. 4. 5 veces 4 o 4 veces 5. ¿Te aferraste a qué significa 4 veces alguien? Entonces, 4 veces alguien, 4 veces 5 particularmente, es 5 más 5 más 5 más 5. Entonces, ¿por qué no te atreviste a dar ese pasito acá? Porque tenés de nuevo lo mismo, ¿no? 4 por alguien. Claro, Entonces, ¿qué habría que sumar 4 veces? Esto de eh, acá. claro. Es exactamente lo mismo. Sí, sí, Ahora le añado el símbolo de más. ok. Ahora vamos a ver esa regla memotécnica que tanto uno quiere invocar y siempre se olvida del orden. Pero en principio esto es válido. ¿Y cuánto da esta suma? ¿Podemos sumar estas fracciones? Supongo que sí, que 2 más 2 más 2 primero, que serían 8 y las de abajo serían 3 6 9 12. ¿Puede ser? Mmm, ¿hay que sumar tanto el de arriba como el de abajo? Eso es lo que no sé, eso es lo que me cuesta, por ahí Por me eso. pierdo. Entonces, pensémoslo visualmente. Si tenemos, yo voy a dibujar una barra acá. Voy a decir que tengo un, imagínense que es un lote y tengo no uno, no y dos de ellos. Ajá, Esto de acá, de los tres que hay, ¿cuántos son? Son los dos, ¿no? Tengo claro. dos de tres. Bueno, entonces lo que acá nos piden es que sumemos esta cantidad 4 veces. Ujú. Entonces vamos a tener esto mismo 4 veces. Lo pongo acá abajo el último. Si quieren, para que quede más lindo, este acá también. Ahí va. Entonces, ¿cuántos lotes o cuántas barras enteras voy a tener? 4. Voy a tener 4 enteras. Yo podría llevar este acá, podría llevar este acá, completo una, completo la Ah, ok, segunda, ok, pero sí. no completo la tercera. Ujú, Entonces el resultado va a ser un número más chico que 3, sí. ¿no? Un poquito más chico que 3. Pero lo podría pensar también de otra forma. Bueno, yo voy juntando tercios, ¿sí? Cachitos, tercios. Cada uno de estos cuadraditos sería un tercio. Ujú, Entonces acá tengo uno, acá tengo 2, acá tengo 3, acá tengo 4, 5, 6.
7, 8. 8 tercios tengo, ¿sí? Y fíjense, yo estaba hablando de que en cada uno de estos lotes tengo la misma cantidad de divisiones, ¿sí? Para hablar del resultado puedo hablar en términos de los cachitos que voy agarrando. Acá agarré uno de los tres, acá agarré dos de los tres. Bueno, sigo. Acá tengo tres de los tres, cuatro de los tres, cinco y así. Entonces, cuando tenemos una fracción y sumada con otra, que está siendo sumada con otra, y comparten el denominador, no tenemos que sumar también el denominador, alcanza con mirar el número de arriba. Por esto que estábamos haciendo acá, ¿no? Lo que nos dice este número de acá abajo es en cuántos cachitos tenemos partido la unidad, ¿sí? La unidad en este caso sería este lote, por ejemplo, ¿sí? Y el resultado siempre vamos a tratar de hablarlo en términos de las divisiones de nuestra unidad, ¿sí? Entonces, acá como coinciden todas estas subdivisiones, podemos hacer la suma directamente, mirando solo los números de arriba, los cachitos que yo estoy agarrando. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, ¿sí? Por ahí acá, como hice una suma un poco larga, iba a ser un poco complicado, pero ahora, ahora viendo de lo que partimos y a dónde llegamos. Partimos de acá, llegamos acá. Pregunta. Esa regla memotécnica que quería recordar la compañera. Ella decía, no me acuerdo si hay que multiplicar arriba arriba o cuál con cuál o en qué orden. ¿Se llega a apreciar acá qué es lo que habría que hacer? Numerador con numerador, denominador con denominador. Pero acá no hay ningún denominador. ¿O lo hay? Sí, ¿Cuál es? sería el 1. Escribir 4 es lo mismo que escribir 4 sobre 1. Recuerden esto, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá el 4 escrito, lo puedo pensar como que en realidad está escrito 4 sobre 1. Y la compañera recién proponía, bueno, parece que hay algo de la pinta así. Numerador con numerador, denominador con denominador. Esto uno se convence luego de hacer muchos ejemplos de que efectivamente es así. Con un solo ejemplo no se va a terminar de convencer de esto. Pero a medida que uno escribe varias de estas cuentas, va a terminar deduciendo esta suerte de regla, ¿sí? De que lo que ocurre es eso. En una multiplicación de fracciones hay que multiplicar los que están arriba y los que estén abajo, ¿sí? Consigo mismos. Entonces, a no confundir con la suma, ¿no? Porque después uno quiere aplicar reglas de este estilo a todo. Y se encuentra con una suma y dice, bueno, es 3 por 3 y 2 por 2. No. Guarda, acá hay una suma. La suma la tenemos que quizás interpretar así o de otra forma. Por ejemplo, si tenemos un medio más un más uno. ¿Qué pasa acá? Este es uno curioso. ¿Qué pasa acá? ¿Esto cuánto nos da? Visualmente, yo acá tendría la mitad de una tarta, ¿no? Este de acá sería la mitad. Y el uno, ¿qué me estaría representando? Una tarta entera, ¿no? Me estaría representando todo esto. Toda la tarta. Bueno, pero yo esto lo dibujé así a propósito. ¿Y por qué lo dibujé así a propósito? Esto es una tarta entera, si yo la parto al medio y agarro los dos cachitos. Pero en términos de fracción, si yo la partí en dos y agarré los dos cachitos, ¿cómo escribía eso? ¿Cómo escribía 2 de 2 cachitos? 2 medios. Sin tanta duda. Atrévanse. Sí, sí. Esto es, yo de dos cachitos agarré dos. Bueno, recuerden que esto es lo mismo que decir 2 dividido 2.
Y ahora si tenían algún tipo de duda, creo que no van a tener, ¿no? ¿Cuánto es 2 dividido 2? Tengo dos cajas para dos personas. Para distribuir entre dos personas en cantidades iguales. ¿Cuánto le doy a cada una? Una. Una. Sí, el uno tiene, como todos los otros números reales, infinitos representantes racionales. Al uno lo podemos escribir también como 3 sobre 3, como 4 sobre 4, y así. Uno podría continuar eternamente. Entonces, ahora, esta pregunta se transforma en la siguiente. ¿Cuánto nos da un medio más 2 sobre 2? Y yo elegí representar al 1 de esta forma justamente para que se acople más fácil al 1 medio. ¿Por qué? Bueno, porque comparten la misma cantidad de subdivisiones o de cachitos que me forman la unidad. ¿Sí? Acá yo ya me podía concentrar solo en mirar los numeradores. Estoy juntando mitades. Y si yo quiero hablar de mitades de tarta, acá tengo una mitad. Acá tengo una mitad. Acá tengo dos mitades. Bueno, si añado una más voy a tener tres mitades. ¿No? Tres mitades de tarta. ¿Sí? Eso era cómo sumar, ¿sí? El concepto de fracciones equivalentes aparece acá y es lo más potente que tienen de la unidad 3, ¿sí? Les desbloquea justamente poder sumar y restar fracciones. Y en cuanto a la multiplicación, ¿sí? Acá tenemos cuál era entonces la reglita, si quieren, memotécnica. Pero, ¿qué pasa si yo les pongo una suma un poco más rara? Como, por ejemplo, 2 quintos más un décimo. ¿Y acá? ¿Cómo harían esto? Ah, alguien preguntaba sería elevado a la potencia 4. Perdón, Belén, no llegué a ver de qué hablabas. Elevado a la potencia... Ah, de acá, de esto decís. ¿Esa suma? Sí, como para resumir, Ok, no poner s- tanta suma. ok, ok. Primero que nada, vamos a hacerlo en otro pizarrón. Vamos a decir 2 tercios por 4. Esto es igual a... Es una pregunta, ¿eh? 2 tercios elevado a la 4. ¿Qué creen? ¿Será lo mismo? Nosotros ya sabíamos cuánto da el de la izquierda, cuánto da esto de acá. Esto nos daba 8 tercios, ¿no? Pero, ¿y esto cuánto nos da? Si nos da lo mismo que acá, bueno, son iguales. Pero, ¿qué significaba esto? Esto era una forma de abreviar no una suma, una multiplicación. ¿Y qué multiplicación? La de este número consigo mismo 4 veces. ¿Sí? Fíjense que cambia la operación. Lo que abrevia esta escritura es esta cuenta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si nos da lo mismo. Acá justamente teníamos ya descubierto cuál era la regla de la multiplicación, la podemos aplicar. Era este con este y este con este. ¿Sí? Este con este. Y así. ¿Y cuánto nos da arriba? Bueno, 2 por 2 me da 4. Por 2, 8. Por 2, 16. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81, ¿no? Si mal no recuerdo. Y creo que no dan lo mismo, ¿no? Igual hay que preguntarse. 8 tercios
es igual a 16 de 81. A primera vista, ¿por qué no serían equivalentes estas dos fracciones? Porque recuerden que existe el concepto de fracciones equivalentes. Podemos tener el mismo número representado de dos formas distintas. Pero acá falla y casi que podemos anticipar que falla. Porque fíjense, acá nos estarían diciendo que tenemos 8 de 3 partes. Acá yo ya me excedí de una barra, ¿no? Ya me excedí de una barra. Tengo un poco más de 2 barras, como habíamos visto en el dibujo. Y acá me están diciendo que de 81 divisiones de la barra, de la misma barra, yo en realidad acá tendría 16. ¿Llego a tener siquiera una barra? Si de 81 divisiones de la misma barra tengo 16, ¿llego a completar una barra? No, no llegas. No. Faltan bastantes. Claro, este de acá es mucho más chico que 1 y este de acá ya es más grande que 2. Entonces, claramente no van a ser dos representantes del mismo número. ¿Sí? Entonces, espero haber aclarado la diferencia, ¿sí? Uno si quiere abreviar la suma, escribe esto, ¿sí? Esto que ya estaba escrito acá, 4 veces 2 tercios. Recuerden eso, multiplicar es abreviar una suma. Ahora que aparezca esta otra expresión de acá, una potencia, lo que abrevia eso es una cadena de multiplicaciones, ¿sí? Esa es la diferencia. Y ahora sí, si quieren, volviendo acá, ¿cómo haríamos eso de ahí? Multiplicar, profe. ¿Multiplicar qué por qué? El 2 por el 10 y el 5 por el 1. La compañera quiere invocar a la fuerza una de las reglas memotécnicas, pero esa era para la división. Y acá hay una suma. Entonces también se suma cruzado o sería de otra forma. ¿Y cómo habíamos hecho para sumar nosotros? Siempre queríamos que tengan la misma cantidad de subdivisiones, Ajá. pero acá no coinciden. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo hacemos que coincidan? Tenemos que encontrar otro representante, en principio, quizás de esta fracción. Si logramos decir que 2 quintos es lo mismo que tener una cierta cantidad de décimas partes, y lo ponemos en este lugar del 2 quintos, vamos a poder sumar las fracciones. ¿Se les ocurre una fracción equivalente a 2 quintos que tenga 10 divisiones? Si yo tengo de 5 cachitos, voy a hacerlo lo mejor que pueda. 1, 2, 3, 4. Siempre le pifio en el último. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y yo pinté 2 de ellos. ¿Cómo hago para que me aparezcan 10 divisiones de la unidad? Bueno, a cada una de estas podría partirla al medio, ¿no? Y pregunta, para tener exactamente la misma cantidad que tenía pintado en azul, de los cachitos rojos, ¿cuántos tengo que agarrar? Quedaría en 4 décimos, ¿puede ser? Ujú. Tengo que agarrar este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Tengo que agarrar 4 de los que ahora son 10. ¿Sí? La forma fácil de recordar cómo obtener fracciones equivalentes era, si uno duplica la cantidad de divisiones que hay, yo fíjense que hice eso, dupliqué la cantidad de divisiones. Lo que debo hacer también es agarrar el doble de cachitos que tenía antes. Se tiene que mantener proporcional esto. ¿Sí? Entonces,
Esto ahora se nos transforma en esa suma que sí podemos manejar. Esto se transforma en 4 sobre 10 más 1 sobre 10. Ahora tenemos décimas partes. Si teníamos 4 y añadimos una más, ¿llegamos a cuántas? A 5. A 5. Bueno, pero decir 5 de 10 no es lo mismo que decir tenés la mitad. Sí. Sí, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso ahí? Bueno, al revés, ¿sí? Si yo me quedo con... Divido por 5 la cantidad de cachitos que tenía. 10 dividido 5 me da 2, ¿no? Y 5 dividido 5 me da 1. Este se llamaba este proceso al revés, si quieren, del que hicimos acá abajo, donde hacemos que los números involucrados se vuelvan más pequeños. Este se llama simplificar. Y este se llamaba amplificar, ¿sí? Solo tienen esos nombres. Pero en principio pueden hacer eso. Recuerden que si quieren obtener fracciones equivalentes, tienen que hacerle la misma operación tanto al numerador como al denominador. Si multiplican por 5 el numerador, al denominador también van a tener que multiplicarlo por 5. Y si dividen por 10, también tendrán que dividir por 10 el número de arriba, ¿sí? Lo que sí, tengan cuidado de que lo que tienen que obtener son números enteros, tanto en numerador como en denominador. Yo podría haber dividido acá por 10. ¿Qué pasaba si yo hacía 5 décimos e intentaba dividir por 10? Bueno, si intento dividir por 10 acá, 10 dividido 10 me da 1. Pero si hago dividido 10 arriba, ¿qué pasa? Hay un problema, ¿no? Me aparece 5 dividido 10. Bueno, esto en realidad, si quieren hacer la cuenta de 5 dividido 10, les vas a dar 0,5. Les da un número con escritura decimal. Bueno, pero esta escritura que tenemos acá no es como nosotros hablamos de un número racional. Tienen que tener números enteros tanto en el denominador como en el numerador. Entonces falla eso, ¿sí? No podríamos reducir o simplificar esta fracción de esta forma, ¿sí? Falla acá. Bueno, de esta forma ustedes pueden ya sumar, restar cualquier fracción que ustedes deseen, ¿sí? Eh, si llega a haber el caso de que tenemos dos fracciones, un medio, el clásico, o bueno, voy a hacer más un quinto esta vez. ¿Acá alcanza con transformar una sola de las dos fracciones? Sí, en ese caso sí. ¿Cómo hago? A ver, ¿a quién transformo en quién? Eh, y deberías multiplicar por 3 o no, porque si no, no te alcanzaría al 1/2. Lo multiplico por 3, vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto me quedaría? Al numerador lo multiplico por 3 y al denominador lo multiplico por 3 también. Esto se me va a transformar en 2 por 3, que me va a quedar un 6, y 1 por 3 me queda 3. Bueno, no me olvido de que estaba sumando un quinto. ¿Y ahora puedo sumar? No. No. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que no alcanza con transformar una sola, ¿no? ¿Ven dónde está el problema? Sí, sí. Tendríamos que transformar las dos. Pero la pregunta es de qué forma. ¿Cómo hacemos para saber qué cantidad de cachitos de la unidad nos va a servir para que acoplen bien estas dos cosas? ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos que el número de acá y el número de acá sean múltiplos de estos dos. Necesitaríamos eso para que se acoplen bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá pongo un 10?
voy a poner un 10 como la cantidad de partes que quiero, ¿sí? Ahora vamos a ver de dónde salió ese 10. ¿Qué Claro, hice yo? saldría de la multiplicación por 5, ¿no? 2 por 5 me da 10, ¿no? Ujú. Bueno, y entonces acá también tengo que multiplicar por 5. 1 por 5, ¿cuánto me da? Me da 5, ¿no? Seguimos teniendo algo razonable. 5 de 10 partes es la mitad. Vamos bien. Ahora, ¿qué pasa con este de acá? Lo voy a hacer en rojo. ¿Cómo obtuve 10 partiendo de 5? ¿Por quién Multiplicando multipliqué? por 2. Por 2. Y acá tengo que multiplicar también por 2, ¿no? Y 1 por 2, ¿cuánto me da? 2. 2. ¿Los puedo sumar? Sí, Ahora ahora sí, sí. ¿no? Tengo décimas partes. Primero tenía 5, luego sumé 2 más. Tengo 7 de 10. Esta es una forma que siempre va a funcionar, ¿sí? No es necesario buscar una cantidad de divisiones la más óptima, si quieren, la más pequeña, de forma que siempre hagamos esto. Alcanza con encontrar una cantidad de divisiones que sea tanto múltiplo de una que teníamos como la otra. Bueno, y el que siempre se me ocurre más sencillo es multiplicarlos entre sí. Si yo agarro 2 por 5, que me da 10, lo que uno dice acá es que 10 es múltiplo tanto de 5 como de 2. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso sale fácil después ver por quién tuve que operar acá, ¿no? Para llegar a cada uno de los otros dos, porque yo ya lo escribí así, como el producto de uno por el otro. Entonces, esta forma es infalible, ¿sí? Siempre funciona. Por ahí no es la que va a tener un número más amigable en el denominador, pero siempre va a funcionar, ¿sí? Luego uno podría incluso intentar reducir Claro. o simplificar la fracción que le quede. Bueno, en este caso es irreducible, ¿no? No la puedo reducir a esta fracción. ¿Se llega a ver por qué no podría? Porque quedaría en un número que no sería entero. Si intento dividir por quién, por ejemplo. Y si lo dividís por el 5 o por el 2, no quedaría en un número entero, quedaría en un decimal. La compañera está mirando los divisores del 10. ¿Sí? ¿Quién divide a 10? Bueno, a 10 lo podría dividir en principio por 1. Bueno, pero 10 dividido a 1 no me cambia nada. 10 dividido a 2 me daría 5, pero al 7 no lo puedo dividir por 2. Y que me dé algo entero. Después al 10 lo podría dividir por 5, pero lo mismo, ¿no? Al 7 no lo puedo dividir por 5, y ni hablar el 10. Si yo al 10 lo divido por 10 me da 1, pero si al 7 lo intento dividir en 10, me aparece un número con coma, ¿sí? Un número racional. Entonces, ya chequeamos todas las posibles formas de dividir que había y no podíamos hacer que se conviertan en números más pequeños, ni el 7 ni el 10. ¿Sí? Entonces, para la división, recuerden que era al revés, ¿sí? De la reglita memotécnica que tenemos acá para la multiplicación, que era numerador con numerador, denominador con denominador. Si queríamos dividir, era multiplicar cruzado, ¿sí? A mí no me gusta mucho acordarme de esa forma. Yo siempre lo miro así. Está bien que uno puede hacer A sobre B, una fracción cualquiera, multiplicado C sobre D. Esto va a ser de forma general lo que estuvimos eh, diciendo. Lo que vamos a obtener de acá de resultado es A por C arriba y abajo B por D. Bueno, ¿y cómo era entonces la división? La reglita famosa que descubrimos sobre la división. Digo, la descubrimos, pero los días martes particularmente no descubrimos de dónde sale. Eh, los días miércoles, cuando lo estuvimos viendo en detalle, planteamos varios ejemplos donde terminamos deduciendo de dónde salía
esta regla de multiplicar cruzado, lo que nos va a quedar es A por D arriba. Y abajo nos va a quedar B por C. Y si se fijan, curiosamente, esto es lo mismo que tener A sobre B por D sobre C. ¿Y en qué difiere lo que partí y a dónde llegué? Bueno, que la... Upa, un triángulo. Lo que cambia es que la fracción que está dividiendo la puedo pensar dada vuelta y multiplicando. A mí me gusta más acordarme de esto, ¿sí? De que una división entre dos fracciones la puedo repensar como una multiplicación, pero dando vuelta la fracción que divide. Así no me mareo con lo de cruzado. Entonces, yo suelo recordar más esta forma, si les parece más amigable. Así no tenemos que andar cruzando por todos lados. Bueno, acordémonos de numerador con numerador, denominador con denominador, salvo que cuando haya una división, a la que divide la damos vuelta y no nos mareamos. ¿Sí? Al que le guste más así, lo hace así o como quiera. Pero bueno. Faltaría chequear quizás de las cosas que estábamos viendo acá. Vimos lo que serían las potencias de los números racionales. Faltaría ver qué serían las raíces de los racionales. ¿Qué era una raíz? Si yo tenía, por ejemplo, raíz de 25. ¿Qué es esto? ¿Alguno recuerda qué era ese símbolo raro? ¿Eso sería raíz cuadrada de 5? Bueno, sí, es raíz cuadrada de 25, no de 5. O sea, 5 sería, ¿Qué es lo que quisiste decir? sería 5 la no es. raíz de 25. Ah, Raíz cuadrada de 25. la compañera dice que acá iría un 5. ¿Te entendí bien? Sí. Bueno, ¿y cómo llegaste a decir, bueno, tiene que ser 5? ¿Qué pregunta te hiciste en la cabeza? ¿Qué buscaste? ¿Buscaste un número que cumpla qué cosa? Que sea divisible ¿Que sea o un divisible? múltiplo. ¿Alcanza con eso? Lo que nos pregunta este símbolo es lo siguiente. Esto lo podemos pensar como una pregunta, ¿sí? Porque por ahí llegó al resultado correcto, pero no con el pensamiento que hay que tener Claro, por ahí con este símbolo. Por por ahí de eso, verlo. por eso me detengo. Bueno, es verdad que 5 divide a 25, pero ¿alcanza con eso? Bueno, vamos a recuperar qué significaba el símbolo. Esto se transforma en una pregunta. Dos puntos. Tener ese símbolo y el 25 adentro. ¿Qué número cumple que multiplicado por sí mismo da 25? Bueno, ¿se ve por qué el 5 cumple esto? Sí, 5 por... porque 5 multiplicado por sí mismo da 25. En todos los casos es así, por ejemplo, si tuviéramos 30, también podría ser 5 o cómo funciona. ¿Hay algún número que multiplicado por sí mismo te dé 30? Em, no, creo que no. ¿Un número entero? No. Ok, ok. ¿Sí? Ahí está, más o menos lo entiendo, pero tengo que preguntar otro caso para poder pensarlo y entenderlo. O sea, para Está entender. perfecto. Ahora, hay una pequeña aclaración sobre esto, ¿sí? Y es la siguiente. La pregunta es esta, si tenemos este símbolo. Bueno, tener este símbolo escrito así, o tener este símbolo escrito con un 2 acá en el índice, es equivalente, ¿sí? Y justamente es este índice el que nos dice la cantidad de veces que está multiplicado por sí mismo. ¿Sí? Como aparecía un 2 acá, digo, bueno, multiplicado por sí mismo. Ya aparece dos veces el número. Ahora, ¿qué pasa si yo tenía raíz cúbica de 27?
Acá tiene que aparecer 3 veces el número, que sea el resultado. 3. Bueno, una compañera propone el 3, pero vamos a pensar también con la pregunta para que quede claro cuál sería la idea. Vamos a ver si el 3 lo cumple. Sospecho que sí. Ahora, esto se transforma en una pregunta, ¿no? ¿Qué número cumple que multiplicado por sí mismo 3 veces da como resultado 27? Bueno, la compañera propone el 3. ¿Es verdad que 3 por 3 por 3 me da 27? Hasta acá tenemos 9 y por 3 más, ¿cuánto llego? Llego al 27, ¿no? Sí. Sí. Entonces esto me da 3. ¿Sí? Eso es a grosso modo qué significa tener una raíz. ¿Sí? Hay que prestar atención al índice para saber cuántas veces tengo que multiplicar este número por sí mismo. Si no aparece ningún índice, asumo que es multiplicado por sí mismo. Si ya me aparece un 3, un 4, bueno, aparecerá 3, 4 veces o las que me indiquen. Entonces, dentro de la raíz puedo tener otro tipo de número también, como puede ser un número racional. Eh, y eso es a lo que íbamos. Si tenemos, por ejemplo, raíz de, vamos a decir, 9 sobre 16. ¿Esto a qué es igual? Bueno, hay que encontrar un número, ¿no? 9 decía Gaby hace un rato. Ah, de lo que estábamos hablando, sí, sí. Bien. Tenemos ahora esta escritura. ¿Sí? Tenemos la raíz de 9 sobre 16. La pregunta es la misma. Hay que encontrar un número que multiplicado por sí mismo ahora nos dé lo de adentro. Esto. Entonces hay que encontrar una fracción a sobre b, que cumpla que multiplicada por sí misma nos da 9 sobre 16. Esto es lo que buscamos. ¿Se les ocurre a alguien que multiplicado por sí mismo les da 9 y otro número que multiplicado por sí mismo les da 16? ¿Quién es A? ¿Quién es B? 3. 3 cuartos. 4 por 4, 16. 3 cuartos propone la compañera. Vamos a ver, ¿de dónde salió? Bueno, si una hace 3 cuartos por 3 cuartos, ¿qué obtiene? 3 por 3 le da 9, ¿no? Y 4 por 4, ¿cuánto nos da? 4 veces 4. Pueden hacerlo con suma, pueden hacerlo recuperando las tablas, lo que tengan a disposición, calculadora, lo que sea. Y 4 por 4 nos da 16. Entonces sí, esto era lo que buscábamos. Encontramos una fracción que multiplicada por sí misma nos da lo que había dentro de la raíz. ¿Sí? Es ampliar, si quieren, los números que vamos a involucrar adentro de una raíz. Esto es lo más raro que se pueden llegar a encontrar dentro de todo. Podría ser un poquito más raro, quizás, también. Por ejemplo, si yo tuviese la raíz cúbica de, vamos a decir, menos 27, vamos a decir 125. ¿Y esto cuánto da? Es un número horrendo adentro y encima tiene un negativo adelante. ¿Qué pasa ahí? Hay un menos ahí adentro. ¿Es válido eso? ¿Es legal? Bueno, en principio sí es legal. Ahora, la pregunta se mantiene. ¿Sí? Hay que encontrar un número que multiplicado por sí mismo, ahora no 2 veces, sino 3 veces. Traigo este dibujo que habíamos hecho acá. Ahora hay que añadirle una tercera vez más, ¿no? Ahí. Y lo que nos tiene que dar es este bicho feo de acá adentro.
Nos tiene que dar esto. Bueno, ¿se les ocurre a alguien que multiplicado por sí mismo 3 veces nos da, por ejemplo, 27 o menos 27? El número lo tengo, pero El signo es lo que marea, ¿no? sí. Bueno, ¿el número cuál sería? 3 arriba, el 3 por numerador. 3 por 3, 9, y por 3 más, 27. Bueno, entonces pensemos por ahora en solo el 3. Vamos a decir, bueno, tengo 3 arriba y abajo, ¿qué podría proponer? ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 125? El 5. ¿Cómo hizo para saber la compañera? Fue probando. Dijo, bueno, voy probando. Pruebo con el 1. 1 por 1 por 1, no llego ni loco. 2 por 2 por 2, tampoco. 3 por 3 por 3, recién llega a 27, tampoco. 4 por 4 por 4, bueno, ese hay que pensarlo, pero tampoco llego. 5 por 5, 25. 5 monedas de 25, tengo un peso con 25. No sé si alguno recuerda las famosas monedas, pero el 5 sirve acá. Ahora, si uno multiplica por sí mismo 3 veces 3 quintos, lo que obtiene es esta fracción de 27 sobre 125. Pero nosotros queríamos que nos dé negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un menos acá adelante? Bueno, un número negativo multiplicado por otro número negativo, recuperando la famosa regla de los signos que habíamos charlado en su momento. Lo digo para la gente con la que sí lo charlamos, pero uno puede tenerla anotada a un costado, no tiene por qué memorizarla. Recuerden que cuando tenemos un número negativo multiplicado con un número negativo, se transforma en un número positivo. Y si difieren en el signo, un número positivo multiplicado con un negativo, el resultado va a ser negativo. Entonces acá al final me va a aparecer un número negativo. Y esto es lo que buscábamos. Entonces, ¿quién apareció multiplicado por sí mismo 3 veces? El menos 3 quintos. ¿Sí? Esto es lo más raro que se pueden llegar a cruzar. ¿Sí? Ya que involucre una raíz que no sea cuadrada, que tenga adentro un número no solo negativo, sino que sea una fracción y horrenda. Bueno, ¿La raíz puede indicar el signo o no tiene nada que ver? del resultado decís. Sí, Bueno, es esperable que si hablamos de raíces cúbicas que tengan adentro un número negativo, que el resultado nos dé negativo, justamente por esto, ¿no? Porque quien claro. vamos a tener que multiplicar por sí mismo 3 veces, tiene que cumplir que nos dé un menos al final. Y si yo partía de poner un número positivo, nos pasaba lo que teníamos antes, ¿no? Positivo multiplicado por sí mismo 3 veces nos sigue dando positivo. Claro, Entonces, depende de quién esté acá adentro, no solo de quién es el índice. claro. Hay que tener ese Depende detalle. del Depende de los signo dos, y, claro, ¿sí? Depende de las dos cosas. Pero fíjense que las raíces ahora las pueden encarar de esta forma. Las transforman en una pregunta, ¿sí? No teman al ver uno de esos bichos feos. Es, bueno, sé que me tiene que dar algo. Un resultado que tiene que cumplir esto. Y ahí intentan pensar cuál será, ¿sí? Y bueno, un caso como este ya es muy extremo, no creo que les aparezca algo así en el examen, pero esto ya combina muchas de las cosas que vimos, ¿sí? Combina potencias con número negativo, con encima eh, fracciones. Así que si más o menos pudieron seguir este ejemplo, ya no van a tener tantos problemas, incluso con los ejercicios que involucren alguna de estas operaciones o el examen o en el trabajo práctico. Pero bueno. Eso en cuanto a raíces de racionales. No sé si
les pareció una buena introducción a lo que era eso, pero mucho más no hay para decir. En el índice les puede aparecer, como decía, cualquier número y les va a indicar la cantidad de veces que tienen que multiplicar por sí mismos. Todo esto ténganlo anotado, si no pretendemos que lo memoricen, es simplemente eso. Aparece tal símbolo, bueno, me hago esta pregunta. Ténganlo textual escrito si quieren. Y por último, ahora sí, la introducción a la geometría. No sé si les parece charlar de la famosa geometría. Y para lo cual me parece quizás piola agarrar al menos un ejercicio del TP y ver qué necesitaríamos para poder resolverlo. Hablando de geometría, ¿no? Acá. La pregunta 12. Bueno, acá hay que, primero que nada, observar el enunciado que nos dice, si un ángulo es obtuso, entonces su adyacente es agudo. Hay que indicar si esto es verdadero o falso. ¿Qué sospechan? ¿Tienen alguna idea de qué significa obtuso, adyacente, agudo? Son todas palabras raras, ¿no? Por ahí alguno la recuerda. Obtuso más de 90. Bueno, ¿cómo harías para chequear eso? Vas a donde está el libro, la definición, ¿no? Y por las dudas, por si no lo conocen, yo les voy a mostrar dónde está, porque por ahí no saben. Miren, voy a compartir toda la pantalla. Ahí va. Uno viene a Mate A. Si uno quiere el material de estudio, bueno, está bien, puede hacer el recorrido por acá, ¿no? En todas las unidades y va a poder eventualmente hacer todos los ejercicios de los trabajos prácticos. Ahora, si vamos a la unidad 6, puede ir al recorrido de la unidad, como les decía, y pueden venir acá y chusmear, ¿sí?, dónde estaría la definición que uno quiere. Podría ir avanzando y la va buscando. Bueno, esto nos va a llevar un tiempo, ¿no? Pero, en principio, bien podría hacer esto. Relaciones entre rectas. Oh, bueno, acá aparece algo, ¿no? De lo que buscábamos. ¿Se llega a leer? Ahí, Sí. lo hago un poco más grande. Una forma es encontrarlo acá en el recorrido de cada una de las unidades, ¿sí? Y acá aparece tanto recto como agudo como obtuso. Fíjense, agudo es menos de 90. La compañera había sospechado eso, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Creo que había dicho eso, así que se acordaba bien. Si dudan, lo tienen anotado a un costado, lo sacan ¿de dónde? Lo sacan de acá, ¿sí? Otra forma de obtenerlo es, como les decía, desde la página principal. Pueden ir arriba, donde está la sección de bienvenidos. Acá. Y acá fíjense que aparece material de estudio. No sé si conocían esta opción, por eso me gusta traérselo. No, yo no. Bueno, pero acá lo que tienen es el libro físico que nosotros les damos a ustedes si se acercan a una sede de matemática. Y acá tienen todo el recorrido, es exactamente lo mismo que tienen, pero en el formato virtual del aula, ¿sí? Entonces acá van a ver que tienen la guía de estudios con todas las unidades, números naturales, enteros, racionales. Bueno, y uno bien podría buscarlo acá. Por ejemplo, geometría, página 78. Bueno, voy hasta allá. Voy a ir rápido. Voy bajando rápido, rápido. 78 dije, ¿no? Bueno, me falta más. Vengo. A ver, 78, estoy cerca. Acá está la parte de funciones. Y acá empieza geometría. Bueno, notan que este dibujo también aparecía en el campus. Entonces, fue adaptado todo este material al
sistema que tenemos en el campus de los distintos mosaicos de las unidades. Es básicamente lo mismo. Pero si quieren todo el lujo de detalle, pueden venir a este material de acá. Entonces, acá, fíjense, va a estar absolutamente lo mismo. Y incluso tienen intercalado con actividades, como lo tienen también en el campus. Y acá está lo que buscábamos también, ¿sí? El agudo es menos, ¿sí?, de 90. Entonces lo voy a ir anotando. Agudo. Esto es menos, voy a poner más chico que 90. Ahora, obtuso era al revés, ¿no? Por las dudas lo chequeo. Obtuso. ¿Dónde aparece obtuso? Obtuso está acá. Esto es más que 90, ¿sí? 90 es un cuarto de vuelta. Por las dudas lo aclaro. Entonces, esto es más grande que 90 grados. Digo 90 grados porque en una vuelta completa, ¿cuántos grados tenemos? 180. En una vuelta completa. Cuando uno dice quiero dar la vuelta entera. 360. 360, sí, sí, 360. Bueno, si tengo la mitad, tengo 180. Y si tengo la mitad de la mitad, que es un cuarto, tengo 90. Entonces, ahora faltaría determinar qué significa adyacente, ¿no? ¿Alguno recuerda qué significa adyacente? Intuyo que el contrario, digamos, Intuyo que el contrario. el contrario al obtuso en este caso. Bueno, habría que preguntarnos, entonces, ya que no tenemos clara la definición, traten de no sacarlo de la intuición porque no tiene por qué salir de la intuición. Les pido, por favor, vayan a la definición, ¿sí? Más aún en términos de geometría, porque suele haber mucha confusión. Entonces, nos dicen adyacente. Bueno, por las dudas desliguémonos de lo que nos dice la intuición y vamos a ver cuál es la definición que le dieron estas personas matemáticas. Entonces, vamos a buscar acá dónde es que dice adyacente. Y acá yo lo veo marcado en negrita. No sé si ustedes lo pueden apreciar. Sí. Dice, dos ángulos son adyacentes si son suplementarios y consecutivos. O sea, es un poco más complicado de lo que creíamos, ¿no? Entonces me tomo esto prestado y lo pongo en el pizarrón. Acá abajo, en un costadito. Vamos a ir desglosándolo. Dos ángulos son adyacentes, sí, son suplementario y consecutivo. Bueno, pero ahora tengo otro problema, ¿no? Porque no sé ni lo que es suplementario ni consecutivo. Entonces me pregunto, bueno, ¿y qué significa suplementario? ¿Y qué significa consecutivo? Hacemos el mismo procedimiento. Bueno, buscamos acá. Suplementario está justo arriba, ¿sí? Y dice, dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus amplitudes es igual a un llano. Y un llano, aclaran acá, es de 180. O sea, media vuelta. Entonces, que sean suplementarios es que suman media vuelta. Ok, lo escribo. Suman 180. ¿Y qué significa consecutivo? Bueno, este quizás me atrevo de sacarlo de la intuición. Quizás. Por las dudas lo chequeo. ¿Dónde está consecutivo? ¿Estará acá en algún lugar? Bueno, lo buscamos. Si no lo encuentro, podemos asumir lo que creo que queremos asumir. Pero acá, fíjense, no lo estaría encontrando. Fácilmente, al menos. Si me permite buscar acá, lo busco. Pero no me lo está permitiendo, entonces vamos a buscarlo manualmente. Creo que está escrito literalmente en algún lado. Acá. Hablan de consecutividad. Miren. Entonces, tiene que estar un poco antes, ¿no? Acá. Miren. Bien. No consecutivo, consecutivo. ¿Quién es consecutivo y quién es no consecutivo? Acá tenemos ejemplos. Arriba lo dice, si dos ángulos tienen un lado en común, los llamamos ángulos consecutivos. Gracias, estoy ciego. Estaba concentrándome en solo lo que está marcado en negrita. Esto también debería estar marcado en negrita, porque es algo relevante, ¿no? Claro. Pero bueno, acá incluso tenemos un ejemplo de cuándo es consecutivo y cuándo no. Por si nos quedaba duda. Pero, a grosso modo, es lo que podríamos intuir. Que sea consecutivo es que comparten un lado.
¿no? Y más aún, lo pueden visualizar acá, ¿no? Entonces, ¿ocurre esto? Vamos a ver. Consecutivo comparten un lado. Entonces, ahora sí podemos volver a la pregunta que teníamos original. Me dicen, si un ángulo mide más de 90, yo ya me desligo de la palabra que... Horrible. Un ángulo mide más de 90, ¿sí? Imagínense esa situación. Yo voy a plantearla acá. Tengo este ángulo de acá. Lo voy a hacer más abrupto. Ahí. Tengo algo que mide más de 90. Ya estoy en situación. Ahora me dicen, entonces su adyacente. Bueno, ¿cuál sería el adyacente? El adyacente es el que suma 180 y comparte un lado. Entonces el adyacente va a ser el que va a estar acá. Este. Mide menos de 90. Mide menos de 90, dice la compañera. Es lo que nos decía, entonces es agudo. Mide más de 90. Entonces sí, ¿no? Este de acá tiene que medir menos de 90, más chico que 90. ¿Por qué? Porque del otro lado ya me excedí. Y la suma nos tiene que dar 180. ¿Sí? Solo por eso. ¿Se ve el por qué? Sí. Todos los aquí presentes, ahora vuelvo a compartir, no se asusten. Ahí está. ¿Todos pueden ver cómo fue que llegamos acá? Yo lo imprimí, dice Gaby. Bueno, si te... Gaby, ¿vos estabas acá en capital, o en ciudad, o en provincia? ¿O estás en otra provincia lejana de Buenos Aires, digo? Porque sepan que si se acercan a alguna de las en capital, bueno, no hacía falta que lo imprimas vos podías acercarte a una sede y te dábamos uno. Una lástima, pero bueno, sepan eso. Está bien que ya, justo vos ya lo tenés, pero sepan eso, ¿sí? Y díganle a otros colegas o compañeros que tengan, si conocen alguno, que se pueden acercar a alguna de las sedes y pedir el material de estudio. Tranqui, leo el chat, leo el chat. A veces tarda un poquito, pero leo el chat. Eh, bueno, lo que ocurrió acá entonces. Se pudo más o menos seguir lo que hicimos. Fuimos paso a paso, desglosándolo, yendo a buscar la definición, porque uno no tiene por qué memorizar todo esto, ¿sí? Entonces, habían tres palabras raras acá. Obtuso, adyacente y agudo. Obtuso era más de 90. No me costó, por eso lo imprimí. Bueno, perfecto entonces. Agudo, más chico que 90. Y adyacente, suerte dice. Bien. Eh, Adyacente era entonces esa mezcla rara, ¿no? Que sumaban 180 y además compartían un lado, que estaban pegados, si quieren. ¿Sí? Entonces, si de un lado ya tenemos más de 90 y tienen que estar pegados y además llegar a la mitad, bueno, el otro va a tener que ser menos de 90. Porque si hago que mida también más de 90, me paso de sumar 180, ¿no? Si yo hacía que el rojo sea más grande que 90 y ya me iba a pasar de 180, ¿no? Porque este de acá ya es más grande que 90. Y si le añado otra cosa que también es más grande que 90, y voy a tener algo más grande que 180. ¿Sí? Entonces este de acá era verdadero. La complicación acá real fue esa, detenerse a ver qué significa cada cosa. Y quizás hacerse algún dibujito para interpretarlo. ¿Sí? Si ya la tienen reclara la definición y lo que sea y lo hacen en la cabeza, ni hace falta un dibujito. Yo prefiero ir paso a paso, ver de dónde sacamos la información, cómo encararlo. Porque son muchas palabras que aparecen nuevas en geometría, ¿sí? No es solo una. Y podríamos agarrar otro, si quieren, de el TP2 de geometría para ver cómo lo encararíamos. Vamos a agarrar el ejercicio... Ah, acá.
Oh, es otro menjunje de palabras. Pero viene bien. La pregunta 13. Insisto, no pretendemos que ustedes memoricen qué significa cada cosa, pero sí que lo tengan al alcance, ¿sí? Que puedan identificar de qué significa cada cosa. Acá nos dicen que hay dos ángulos, uno A, otro B, alterno interno entre paralelas. Uf, ¿qué es eso? Bueno, me detengo ahí. Sé que me están hablando de que hay dos rectas paralelas. Esto es lo primero que observo. Entonces me pongo en situación. Tengo una recta acá, tengo otra recta acá. Imagínense que son paralelas. A pesar de que lo hice a mano, no me quedó muy paralelo que digamos, pero no se cruzan. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, para hablar de algo, de ángulos alternos internos entre rectas paralelas, lo que necesitamos es hablar de que tenemos estas dos rectas paralelas, pero que están siendo cortadas por otra recta. ¿Sí? Por una recta roja, como pueden ver acá. Y cuando dicen la palabra interno, y cuando dicen alterno, y nos hablan de ángulos que se forman en una situación de este estilo, la pregunta primero es, bueno, ¿dónde están ubicados los ángulos? ¿De qué ángulos me están hablando? Bueno, yo les propongo que observen este cruce acá y este cruce acá. ¿Sí? En estos dos cachitos que marqué, yo voy a tener varios ángulos, ¿no? Por ejemplo, el que se me forma acá, el que se me forma acá, se me forma acá, el que se me forma acá. Y lo mismo acá abajo, ¿no? Los voy a poner todos con número. 5, 6, 7, 8. Ven que ahí tendríamos, por ejemplo, en esta primera parte, un ángulo, ¿no? El que, si quieren, va desde acá hasta acá. Después el otro, el 2, el que va desde ahí y llega hasta acá. Y así. Eso quise decir con enumerarlos. ¿Se entiende que el dibujo que estoy haciendo? Es solo nombrar los ángulos. Claro, tendría 8, como dice Gaby. Ahora, los nombres es el tema formal, ¿sí? Cuando decimos alterno interno, con la palabra interno hacemos referencia a los siguientes ángulos, a los que están comprendidos entre las rectas, ¿sí? En este caso el 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y cuando decimos alterno, es que están en lados opuestos respecto de la recta roja. Bueno, opuestos, ¿sí? Perdón, alternos, dije. Escribí opuestos. Opuesto lo dije opuesto respecto a la recta roja. Me agarró dislexia. Alterno. Son los opuestos respecto a la recta roja. Bueno, entonces, si yo dijera interno, alterno, ¿sí? Interno, si quieren pongo y alterno. ¿Quiénes de estos cuatro cumplen que están en lados distintos de la recta roja? Si yo, por ejemplo, agarro el 3, ¿quién sería su alterno? Bueno, tengo que estar del otro lado de la roja, ¿sí? Y va a ser el 6, ¿sí? No va a ser el 4. Tienen otro nombre, eran los que estaban pegados y sumaban la mitad, eso era, lo vimos en el ejemplo anterior, eran adyacentes. Bueno, el 3 no tiene por qué salir de la intuición, insisto, son nombres que les damos a estos ángulos especiales, nada más. Y a este de acá lo llamamos alterno interno, ¿sí? Y vamos a tener al otro par de ángulos que hacen lo mismo, el 4 y el 5. ¿Sí? Ahora que más o menos nos ubicamos, dije, bueno, es
La forma, si quieren, sencilla de recordarlo es cruzado. Bueno, al 3 y al 6 están, si quieren, entre comillas, cruzados. ¿Sí? Hay un palabrerío más formal cuando lo lean en el libro, si quieren. Está bien usar el palabrerío formal, pero creo que para transmitir la idea no hace falta ser tan formal. Con que vean que está la recta roja y tenemos los ángulos a considerar 3, 4, 5 y 6. Bueno, voy a agarrar los que estén cruzados, al 3 con el 6, al 4 con el 5. Esos ángulos cumplen que son interno y alterno, ¿sí? Estos pares, estos dos de acá y estos dos de acá. Ahora que más o menos nos ubicamos en términos de las definiciones, continuamos. Nos dicen, y B es opuesto por el vértice con otro ángulo C. Bueno, B es opuesto por el vértice con otro ángulo C. Opuesto por el vértice, ¿qué significa? No tiene por qué salir de la intuición. Insisto. Pero lo que diríamos, por ejemplo, acá, es lo siguiente. 1 y 4 son opuestos por el vértice. ¿Qué vértice? Bueno, acá tenemos un vértice, si quieren, donde se cruzan las rectas. ¿Sí? Fíjense, están opuestos por ese vértice, si quieren. Tengo una recta acá, otra recta acá. El 1 y el 4 van a ser opuestos por el vértice. De la misma forma, podemos decir que el 2 y el 3, ¿no? Están, si quieren, opuestos por ese mismo vértice. Si yo considerase el que está al lado, a ese lo llamábamos adyacente. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora más o menos tenemos una idea de qué significa opuesto por el vértice. Opuesto por el vértice ya más o menos lo tenemos. Ahora lo que nos faltaría es, en vez de ponerle los números, identificar con las letras que nos dan. Entonces, agarremos algunos de estos números y pongámoslos en situación. Digámosle A uno y B al otro. Bueno, yo quiero agarrar el 3 y el 6. A este lo llamo A y a este lo llamo B. ¿Sí? Entonces, ya sé que voy a estar hablando del ángulo 3 y voy a estar hablando del ángulo 6. Cumplen lo que dice el enunciado, son alterno e interno. Y me dicen que B es opuesto por el vértice con otro ángulo C. Bueno, B, ¿dónde está B? Yo elegí este de acá. Opuesto por el vértice de este ángulo, ¿cuál va a ser? Opuesto por el vértice del número 6. ¿Quién será? El 7. El 7. Entonces el C me dicen que tiene que ser este de acá. Ahora estoy en situación, ¿sí? Vuelvo de nuevo al enunciado. ¿Qué decía? Si los ángulos A y B son alterno e interno entre paralelas y B es opuesto por el vértice con otro ángulo C, entonces me dicen, ahora compare los ángulos A y C. ¿Quiénes eran A y C? Vengo acá a mi dibujo. Tengo A y tengo C. Me están diciendo que compare el 3 y el 7. Esto es lo que quieren que compare. ¿Sí? Y me dice, ¿son correspondientes? ¿Son alternos externos? ¿Conjugados internos? ¿Alterno interno? Es un lío, ¿no? En principio, ¿podrían ser alternos internos? ¿El 3 y el 7? Interno era que estaban comprendidos entre las paralelas, ¿no? Eso ya es raro, ¿no? Claro, tenían que estar comprendidos entre las paralelas. Entonces este ya lo podemos descartar. Cuando nos dicen alterno interno ya teníamos más o menos la definición. Ahora, alterno externo tampoco va a poder ser. Es, si quieren ahí, analogía, alterno interno va a ser entre las paralelas, alterno externo y externo. ¿Cuáles serán? Van a ser los siguientes, alterno y externo. El 1 con el 8, por ejemplo. ¿Y qué otro par? El 2 con el 7. Es lo mismo que hacíamos para los que estaban comprendidos entre las paralelas, pero mirando ahora con los que estaban por fuera, si quieren. En vez de mirar 3, 4, 5 y 6, miramos 1, 2, 7 y 8.
Bueno, pero esto tampoco puede ser, porque me están pidiendo comparar el 3 con el 7. Ahora lo que faltaría ver es qué significa conjugado interno y correspondiente, ¿sí? Entonces, ¿alguno de los aquí presentes recuerda qué significa alguna de esas dos cosas? No No. no tienen por qué recordarlo. Sí lo podemos ir a buscar, entonces invito a que lo hagamos, ¿sí? Así que vamos acá a donde teníamos el apunte. Correspondiente, yo si mal no recuerdo, quiere decir que eran iguales. Pero voy a dudar de mi intuición, ¿sí? Entonces, vengo acá donde dice bienvenidos, voy al material de estudio y por las dudas lo chequeo, solo para estar completamente seguro. Ahí va. Ahora lo busco, acá está. A los ángulos, y lo tengo... Ahora les traigo al pizarrón, así lo pueden ver, porque no lo estaba transmitiendo. Hay una página en la que aparece este dibujo, y tienen un montón de información compacta que les aclara lo que yo estaba diciendo. Pero fíjense que acá subrayado les marqué correspondiente, ¿sí? Nos dicen, a los pares de ángulos alfa, epsilon, beta, tita, gamma y pi, delta y omega, los llamaremos correspondientes. Fíjense que para los ángulos se suelen usar letras griegas, detalle, pero los vamos a llamar correspondientes. Bueno, voy a agarrar un ejemplo para darme una idea. Por ejemplo, estos dos fideos. Estos dos. Voy a mirar estos dos en el dibujo de referencia. ¿Dónde están? Bueno, tengo la que es como una W que está acá. Y tengo la que es como una especie de D. ¿Dónde está la D? Acá. ¡Apa! Bueno, estos cumplen lo que me pedían, ¿no? Que estén ubicados de esta forma. En principio parece que sí, pero por las dudas vamos a chequear la totalidad. Vamos a descartar la otra opción. Conjugado interno. ¿Qué significa conjugado interno? ¿Aparece acá? No, está un poquito más abajo en el apunte. Voy un poquito más abajo. Ah, perdón, sí está ahí. Acá. Conjugado interno. Fíjense, en este renglón de acá. Dice, al que es como una Y y epsilon, que es como una E. Bueno, los ubico. La Y y el epsilon. Y y el epsilon. Apa, los voy a marcar en rojo, así no me mareo. Estos dos son conjugados. Interno. Y después, a la D que teníamos nosotros y la o tita, como lo quieran llamar, conjugado interno. Entonces, me dicen que este de acá y este de acá van a ser conjugado interno. Bueno, ¿en qué situación estamos? ¿En la que tenemos comprendido entre las paralelas o en la que hay uno dentro y uno fuera? En nuestro ejemplo, teníamos uno dentro y uno fuera, el 3 y el 7. No sé si lo pueden apreciar, no teníamos comprendido entre. Y no estaban en esa posición que identificamos en el ejemplo. En este caso, estábamos en la situación de este y este de acá, que se llama correspondiente. ¿Sí? Está en el mismo semiplano, ¿viste? Claro, por eso. Uno puede ser mucho más formal con esto. Yo no quería empezar a meter tanto palabrerío, pero fíjense que para al menos estos ejercicios necesitábamos hablar de mismo semiplano. ¿Qué significa mismo semiplano? Cuando uno tiene una recta en el espacio, esto nos parte al espacio en dos semiplanos. ¿Sí? Tenemos el cacho para un lado, el cacho para el otro. Eso significa un semiplano. ¿Sí? Ahora, tienen que estar en el mismo semiplano, ¿sí? Pero hay un pequeño detalle, ¿no? Se ubican en un mismo semiplano a la que llamamos transversal. Uno de ellos es interno y el otro externo. Además cumplen eso, no solo están en el mismo semiplano, si quieren el semiplano acá está dictado por esta recta que parte al medio,
sino que también tiene que ser uno interno y el otro externo. Esa era nuestra situación. El 3 y el 7 tenían eso. Estaban ambos a la izquierda de la recta roja y el 3 era interno y el 7 era externo. ¿Sí? Entonces, esta es la opción correcta. Después pueden chusmear si quieren, como lo dijimos, porque no eran efectivamente conjugado interno. Qué introducción a geometría. Espero no haber asustado a la gente, pero fíjense que hay mucho de eso, mucho palabrerío en lo que se les va a preguntar. Y lo único que ustedes tienen que tener a su disposición es la guía con esas palabras y su significado. Con eso podrían encarar los ejercicios que les van a aparecer. ¿Sí? No se pretende que memoricen esto, por favor. Si lo llegan a memorizar, bien, pero no se pretende eso. ¿Sí? Solo sepan dónde ir a buscarlo, porque son muchas palabras, en serio. Eh, la geometría es la rama, en mi opinión, más hermosa de la matemática. Es una tristeza como está presentada acá, en Adultos 2000, pero eso es próximo a cambiar. Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, pero... o consulta, y si no, por hoy concluimos. Ya sea de lo que estuvimos viendo o de lo que sea. Para mí ya está bien. Es suficiente. Para mí también. Yo creo que hasta ahora está bien. Para repasar Por lo es menos lo muy entendí. Para repasar, ¿cómo arrancar el día? Mirando geometría y palabras raras. lindo, lindo. Bien. Bueno, Bueno, gracias, profe. léanlo, la parte de geometría, si quieren, un poquito más tranquilas. Van a ver que están esas letras Sí. raras, ¿no? Yo lo hice con números acá, lo de identificar a los ángulos. Por ahí era más amigable. Sí, sí. Que ya no solo lidiar con las palabras raras de los ángulos, sino que... ¿Por qué ubicaste las letras A, B y C en ese lugar? Porque era lo que me pedía el enunciado. ¿Sí? Me decían, A y B son alterno e interno. Entonces yo dije, bueno, ¿quiénes cumplen que sean alterno e interno? Agarré un ejemplo. Dije, bueno, alterno e interno puede ser este de acá y este de acá. Alterno era que estaban en distintos semiplanos. Interno era que están comprendidos entre las paralelas. Podría bien haber agarrado el 4 y el 5. Y después, ¿quién me iba a quedar opuesto por el vértice al 5? El El 8. ¿Sí? La idea es que tienen que verificarlo para todas las posibles opciones. ¿Sí? Yo solo agarré un ejemplo para ver, ponerme en situación de lo que me planteaban. ¿Sí? Pero es verdad lo que dice la compañera, una afirmación de este estilo la tendrían que chequear para todas las posibilidades. Bueno, yo agarré una. ¿Sí? Pero sí, es eso. Y ahora sí, creo que esa está muy buena la aclaración. Bueno, eh, les deseo que arranquen bien el día, así que por hoy creo que sí, ya podemos concluir. Muchas gracias. Muchas No gracias, hay de qué. igualmente. Chao, buen Nos día. vemos. Que Hasta anden luego. bien.